Vamos a arrancar hoy con otra historia, con otra aventura, ¿sí? Curiosamente, antes de venir, estaba un poco, repasando un poco la historia de este personaje. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra aventura? No. Aventura viene del latín, de la palabra advenire, ¿sí? Que Ah, significa acontecer, llegar, suceder, pero también tiene una raíz etimológica con la palabra ventura, que significa fortuna, suerte, ¿sí? ajá. Entonces, toda aventura tiene una cuota de aquello que está por llegar, aquello que está por suceder, pero no sin una cuota de suerte, no sin una cuota de guiño del destino, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con la historia que tenemos para contar hoy, que es la de Felix Baumgartner, ¿sí? Que quien no conoce su historia, no vamos a spoilear lo que sucede, ¿no? Un poco en el desarrollo de su vida y Ujú. las hazañas que él se anima de alguna forma a hacer, porque su vida comienza como la de cualquier persona, de una manera muy tradicional. Nace en el seno de una familia austríaca en 1969. La madre había nacido en una familia con 15 hermanos en una granja, el padre carpintero. Crece en el seno de esa familia, pero a los 6 años hace un dibujo que fue de alguna forma premonitorio. Se dibuja a él mismo en el aire con un paracaídas, ¿sí? Ujú. Y ese dibujo de alguna forma se transformaría en una profecía autocumplida, porque a los 16 años, acá hay que darle también un voto de felicitación a los padres. A los 16 años hace su primer salto en paracaídas, ¿no? Desde un club de paracaidismo en Salzburgo, Austria. A los 16 años, ¿no? El chico, yo a los 16 años estaba con mis amigos, no sé, jugando a la pelota, Sí. y el tipo ya saltando de un avión en la Ah, década del 70, ¿no? 70, principio de los 80, ujú. en paracaídas. ¿Sus padres tenían algún antecedente de eso? Nada, No, en la aviación, absoluto, nada. en Fue, absoluto. bueno, Pero bárbaro. se ve que él, de alguna forma, ya lo tenía Sí, lo tenía en la cabeza ya desde en la chiquito, desde los cabeza, 6 años. exactamente, porque no conforme con eso, obviamente seguiría perfeccionando su técnica como paracaidista, que recién estaba comenzando, pero cuando termina sus estudios en el colegio, decide alistarse en la milicia austríaca, que en ese momento Austria, un país neutral, sin necesidad de mandar milicia a ninguna guerra. Ujú. eh, Él se mete dentro de la milicia en la parte técnica o táctica de paracaidismo, ¿sí? Claro. Entonces, lo que él había desarrollado como un conocimiento más amateur o hobby, ahí lo termina perfeccionando de manera táctica, ¿sí? Ujú. Termina el servicio militar y cuando lo termina, también no conforme con todo lo que ya había hecho, desde ya muchísimos saltos en paracaidismo, se mete en la disciplina de base jump, que base jump significa saltar en paracaídas desde estructuras, como ser edificios, como ser Ajá. puentes, ¿sí? Como ser eh, filos de montaña. Y luego de eso, él ya empieza a mostrarse al mundo. ¿De qué manera lo hace? Hace un salto que le vale también un récord desde las Torres Petronas, Ajá. en Ujú. Malasia, en Kuala Sí. Lumpur. Hace un salto también desde el Cristo Redentor, ¿sí? Todo esto obviamente fotografiado y con mucha visibilidad en medios. Y el salto que más lo catapulta ya, si se quiere, a la fama, es cuando también establece un récord de cruzar el Canal de la Mancha, donde él salta de un avión y con una estructura de alas de fibra, ¿sí? Hace, digamos, Un planeo, un planeo donde cruza el Canal de la Mancha, ¿sí? Mm. Para ese entonces, Felix Baumgartner ya era una persona, una celebridad dentro de las hazañas, digamos, paracaidísticas. Mm. Pero hacia el 2012 iba a suceder algo que obviamente lo iba a transformar ya en una estrella reconocida, porque sí haría algo que ningún ser humano había hecho hasta ese momento. Antes de 2012, 5 a 7 años atrás, Red Bull tiene una idea. Red Bull, la marca de energizantes, que sabemos que ellos tienen una estrategia de marketing donde sponsorean a deportistas que de repente también tienen como estas ideas de locuras y de aventuras en su cabeza.
se les ocurre hacer una aventura que va a implicar elevar a una persona hacia la estratosfera, ¿sí? El proyecto se llama Red Bull Stratos, subirlo a 40 kilómetros de altura, ¿sí? Estamos hablando de 40.000 metros hacia arriba. Y cuando los aviones van a 10.000 más o menos. Exactamente. Acá estamos hablando ya casi en el límite, la estratosfera es de los 10 kilómetros a los 50, ya pasando... ¿Es lo que le sigue la atmósfera? Sí, exacto. Son capas de sí, la atmósfera. Sí. Exacto. Y desde ahí hacer uno de los saltos, el salto más alto, ¿sí? En paracaídas, ¿sí? ¿A quién eligen? A Felix Baumgartner. Es decir, no es que se le ocurre a él esta locura absoluta, sino que Red Bull tiene la idea, mitad, si quizás hazaña deportiva, y mitad también tenía un componente científico, si se quiere, porque con con este proyecto iban a estudiar muchas cosas, cómo se siente el cuerpo de una persona si se tiene que de repente eyectar en una eyección de emergencia desde un avión. También el tema de las temperaturas a esa altura, que son cercanas a los menos 71 grados centígrados, ¿sí? Entonces había todo un estudio detrás de este proyecto. La preparación le lleva entre 5 y 7 años, ¿sí? A Felix Baumgartner y el equipo de Red Bull Stratos, ¿sí? ¿Qué hacen? Generan una cápsula como la que estamos viendo, ¿sí? Que lo elevaría él con un globo básicamente de helio, de mucho helio. ¿Vieron como cuando inflamos un globo con helio? Que el helio obviamente se va para arriba. Bueno, esto hicieron lo mismo. Pusieron la cápsula atada a un globo, que era un globo muy fino y muy delicado, ¿sí? Con lo cual tenían que tener cuidado máximo a la hora de hacer la elevación, a la hora de tener en cuenta todos los percances que podían suceder, ¿no? Y esto sucedió en el año 2012, el 14 de octubre de 2012. Felix Baumgartner cuenta que la noche anterior no pudo dormir. Se fue a dormir y a las 2 de la mañana se desveló. Eso habla de que era una persona, no como hemos visto de nuestro querido trepador de... Sí, que es la otra. Estaba pensando, el otro trepó y Exacto. Pero tuvo que trepar primero. A las 2 de la mañana estaba trepado a los techos y no sabía qué hacer. Se empezó a preparar y ese día a las 9 de la mañana hacen el ascenso, ¿sí? El ascenso de la cápsula. Cuentan que justo esa mañana hubo, una situación meteorológica donde empezaron a haber vientos que complicaban la misión y les quedó una ventana de 15 minutos nada más para activar la misión y que despegase la cápsula, ¿sí? La cápsula empieza a tomar altura, Félix dentro de la cápsula llega un poco debajo de los 40.000 metros de altura y en ese momento se abre la cápsula y cuando se abre la cápsula Félix dice I'm coming home now, estoy regresando a casa ahora, ¿sí? Claro. Y se lanza. El lanzamiento o la caída duró 9 minutos, ¿sí? Le tardó a él unos 34 segundos en volverse supersónico. ¿Qué significa volverse supersónico? Que cruzó la barrera del sonido, convirtiéndose en el primer ser humano en romper la barrera del sonido en caída libre. Claro. Si otros lo habían hecho, obviamente dentro de una aeronave. Entonces, o sea que superaba los 340 metros por segundo. Exacto. Mach 1, que es donde vos rompes la barrera del sonido, es cerca de 1.250 kilómetros por hora. Él llegó a alcanzar una velocidad de 1.358 kilómetros por hora. Imagínense lo que es eso cayendo en caída libre. Con el cuerpo, exacto. Había muchos riesgos, uno de ellos terminó sucediendo, ¿sí? Los riesgos eran que a la velocidad, ¿no?, donde él estaba, que él se desmayase, perdiese el conocimiento y no pudiese controlar de lo que tenía que hacer. Y el otro era que no pudiese dominar la posición del cuerpo en la caída. Esto es, imagínense cuando de repente los clavadistas hacen un salto y se tiran a la pileta. Hay una posición del cuerpo que vos tenés que terminar teniendo para
que el clavado sea lo más Perfecto, limpio sí, posible y vos no te lastimes. no te claro. lastimes. Entonces él, la maniobra que tenía que hacer era de alguna forma controlar su cuerpo de cabeza de manera de no empezar a girar. Pero ¿qué sucede? En cierto momento no puede controlarlo, imagínense a 1350 km por hora, y empieza a hacer un flat spin, que un flat spin es cuando vos empezás a dar vueltas un poco de manera descontrolada, y ahí estaba el riesgo de que se pudiese dañar el traje, de que él justamente perdiese el conocimiento, y esa situación, esa crisis duró 13 segundos, que afortunadamente él logró volver a tomar las riendas, volver a reubicarse y volver a, digamos, a continuar con la caída libre. La caída libre duró cerca de 4 minutos y medio. 4 minutos y medio cayendo a una velocidad, bueno, muy grande. Sí. Hasta que luego de los 4 minutos y medio abre su paracaídas y planea 5 minutos y medio hasta llegar a la superficie. ¿Sí? ¿En dónde cae? El lanzamiento fue desde Estados Unidos, vuelve a caer. No digo, ¿pero cae en tierra o cae en mar? Cae en tierra. En tierra. Pero qué cambio de velocidad. Cuando él abre el paracaídas, también yendo a esa velocidad se podría haber roto todo. Exactamente. Un golpazo, digamos. Claro. Sí. ¿Y aguantó el paracaídas? Y el paracaídas aguantó, afortunadamente. Félix logró poder volver para contar la historia. Y él cuenta cuando llega a tierra de que lo que pensaba cuando estaba arriba no era ni romper ni ningún récord ni nada, sino volver vivo. Volver vivo, claro, sí. O sea, quiero poder llegar de vuelta, ¿no? A poder contar la historia. Félix un poco nos enseña de que también este tipo de aventuras, él no era era un ser humano que tenía miedos, que se desveló la noche anterior y que trágicamente él fallece el año pasado, también en una... Él hacía parapente, ¿sí? Motorizado. Y bueno... Superó aquello, sin embargo, se accidentó en un parapente. Sí, pero me da la sensación de que ver fallecido con una sonrisa en... Sí. ¿no? Haciendo lo que más le gustaba, claro. Desafiar sus límites. Qué bárbaro. Bueno, qué historia, ¿no? Qué historia, ¿no? Y cómo terminan estas historias. Pero bueno, esa gente que se juega la vida todos los días, ¿no? Sí. Bueno, nos dejó una enseñanza, Totalmente. por lo menos sabemos qué se siente cuando uno se cae de arriba. Exacto. Claro. Pero a semejante altura. Bueno, no sé si vamos a llegar. Yo creo que no. Yo creo que no. No, yo prefiero no probar. No, yo no lo puedo pagar. Yo no lo puedo pagar. Poner mucha plata para hacer esas cosas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, gracias, muchas Agustín. gracias. Gracias. Muchas gracias.